de El cosmos noético, proposiciones para una teoría comprensiva de la realidad, de Luis Raceto Migliaro. Proposición 16. En base a la proposición anterior, podemos descubrir cuál sea la dirección y el sentido que tiende a asumir actualmente la evolución de la realidad. Podemos hacerlo mediante la observación y el análisis de la actividad de los individuos conscientes que la realidad evolucionante ha generado e investigando cuáles sean los fines últimos hacia los cuales ellos orientan sus actividades conscientes. Porque si el finalismo se instala en la realidad evolucionante cuando aparece la actividad consciente de los individuos, serán los fines o objetivos últimos perseguidos conscientemente por estos los que indiquen cuáles sean las direcciones en que evolucionará la realidad en la medida y en cuanto sea dirigida por los seres conscientes hacia los fines que ellos mismos se pongan. Pues bien, las realidades conscientes de los individuos, las que realizamos en cuanto específicamente conscientes, y no aquellas que realizamos en cuanto formamos parte de la realidad física y de la realidad biológica, son fundamentalmente tres: el conocimiento y la intelección racional, la volición y el amor altruista, y la apreciación y creación estética. En cuanto somos capaces y aptos para realizar estas tres actividades de carácter finalista consciente, afirmamos que los seres humanos disponemos de tres facultades superiores, a saber, la inteligencia por la que conocemos y buscamos la verdad, la libertad por la que optamos y perseguimos el bien, y la imaginación estética por la que apreciamos y creamos la belleza. Para saber cuáles sean los fines u objetivos hacia los que se orientan estas actividades conscientes, debemos identificar cuál sea el objeto propio de cada una de estas facultades. Pues bien, todas ellas están volcadas u orientadas hacia la realidad y son atraídas por ésta. El objeto propio de estas tres facultades conscientes es la misma realidad evolucionante. Pero cada una de esas facultades se focaliza en un aspecto o dimensión de la realidad que ellas mismas descubren y ponen de manifiesto, resultando especificadas por esos diferentes aspectos o dimensiones. La inteligencia o intelecto se orienta a conocer y comprender la realidad, lo cual implica identificar sus elementos, sus articulaciones y sus interacciones, sus contenidos y sus formas, sus estructuras y sus procesos, sus transformaciones y sus causas y efectos, sus lógicas y sus estructuras racionales. Sintetizamos todo esto diciendo que mediante el intelecto buscamos acceder a la verdad de la realidad evolucionante que deseamos poseer en nuestra conciencia. ¿Hay límites en esta búsqueda del conocimiento? No parece haberlo en cuanto a lo buscado, en el sentido que aspiramos a conocerlo todo, a alcanzar un conocimiento pleno y universal, y no hay aspecto de la realidad que no nos interese conocer. En los hechos, logramos un conocimiento parcial y limitado, pero por ello mismo el conocimiento no se detiene nunca ni abandona la búsqueda de su universalidad. Ocurre también que el intelecto se equivoca y se aleja de la verdad, incurriendo en errores diversos, pero no es el error lo que busca y persigue el conocimiento, siendo el error en que incurre solamente el resultado de las limitaciones propias de una facultad intelectiva imperfecta. La libertad o volición es naturalmente atraída también por la realidad evolucionante, en cuanto ésta se presenta como un bien para la conciencia.
lo que en la realidad busca y ama el individuo son aquellos elementos, aspectos o dimensiones de la realidad que sirven o contribuyen directa o indirectamente a la realización del propio sujeto consciente y de sus fines libremente asumidos. La voluntad consciente se orienta hacia lo que considera que es deseable, amable, bueno, útil, conveniente, realizador, todo lo cual resumimos como búsqueda del bien. Tampoco hay límites en cuanto al bien buscado como objeto propio de la voluntad, aunque el sujeto consciente pueda errar y no obtener el bien perseguido por limitaciones de distinto tipo que desvían o distorsionan la acción de la libertad en su orientación natural hacia el bien. La imaginación o facultad estética se orienta naturalmente hacia la belleza que observa y descubre en la realidad evolucionante, llevando al sujeto consciente a admirar cada armonía, proporción, simetría, contraste, sinuosidad, movimiento, figura, ritmo, melodía, colorido, brillo, tono, matiz, relieve, textura, finura, elegancia, distinción, donaire, fuerza, gracia, encanto, esplendor, pulcritud, lozanía, virtuosidad, delicadeza, refinamiento, magnificencia, sublimidad y perfección que descubre y aprecia en la realidad. No hay límites en la belleza buscada como objeto propio de la facultad estética del ser humano, que incluso crea bellezas nuevas, desplegando todas las artes con las que trata de acceder a bellezas incluso superiores a las que encuentra y distingue en la realidad dada. Ahora bien, estas tres actividades del ser consciente tienen en común el hecho de introducir en la propia realidad del sujeto consciente la realidad externa que conoce con el intelecto, que desea y ama con la volición y que aprecia y crea con la imaginación estética. En cierto modo, esas realidades externas son duplicadas, llevadas a existir al interior de la conciencia, donde adquieren una nueva existencia, una existencia de naturaleza distinta a la de su existencia real y exterior, una existencia subjetiva, una existencia consciente. Al conocer la verdad, amar el bien y apreciar la belleza de la realidad evolucionante, el individuo consciente la introduce progresivamente en la propia conciencia, se apropia de sus bondades, de sus bellezas y de sus verdades, que comienzan a vivir y operar en su conciencia. De este modo, la conciencia se expande, se enriquece, se potencia al asimilar e integrar en sí las realidades externas, absorbiendo cada vez más realidad, sin otro límite que el universo entero. Y con ello, al mismo tiempo, la realidad consciente va penetrando e introduciéndose en la realidad externa, cada vez más ampliamente, en la perspectiva de llegar a identificarse con el universo entero. Podemos expresar sintéticamente todo esto formulando la siguiente proposición. El objetivo o finalidad natural de la realidad cognitiva, consciente, autoconsciente, que se expresa en sus actividades intelectivas, volitivas y estéticas, libres y creativas, no es sino el desarrollo de la propia conciencia mediante el conocimiento de la verdad, el amor del bien y la recreación de la belleza, todo lo cual lo va descubriendo y creando en la realidad evolucionante. Al constituirse de este modo, y en este sentido, la finalidad de la actividad del ser consciente, queda marcada la dirección que sigue la realidad en esta fase de su evolución. La dirección, que es ahora finalidad conscientemente buscada, es
la expansión y el perfeccionamiento del conocimiento, del amor y de la belleza inherentes a la realidad evolucionante, realizado todo ello desde y por el propio ser cognoscente, consciente, autoconsciente, al que ha conducido la evolución universal. Proposición 17. Teniendo como base lo que conocemos sobre la realidad evolucionante, podemos adelantar esta nueva proposición. La evolución no ha terminado y pudiera evolucionar hacia un nuevo orden de realidad. Esta afirmación no se refiere a lo ya expresado en la proposición 7, en cuanto que las realidades física, biológica y consciente continúan evolucionando cada una en su orden de realidad, sino que alude al proceso evolutivo que ha llevado desde la realidad física hasta la realidad consciente autoconsciente, y que con esta última adquiere la posibilidad de autodireccionarse. Sabemos que el tiempo continuará fluyendo indefinidamente. De este modo, teniendo en consideración la evolución experimentada por la realidad a lo largo del tiempo hasta ahora transcurrido, que es sólo una fracción del tiempo disponible en términos físicos para la evolución, podemos concebir nuevos y superiores, sucesivos en el futuro, procesos evolutivos que lleven desde la realidad consciente hacia realidades aún superiores a la realidad consciente autoconsciente conocida, implicando un grado de subjetividad, capacidad de autoorganización, complejidad y autonomía hasta ahora desconocidos. Hemos visto que la materia lleva a la expansión de la materia y la proyecta hacia la vida, que la vida lleva a la expansión de la vida y la proyecta hacia la cognición y la conciencia, y que la cognición y la conciencia buscan la expansión de la conciencia, y cabe entonces preguntarse ¿hacia dónde la proyectan? Intentando responder esta pregunta, formulamos la siguiente proposición. La realidad cognoscente, intelectiva, autoconsciente, constituida actualmente en el individuo humano, no es la fase terminal de la evolución, siendo esperable que ella conduzca hacia algún orden de realidad superior al constituido por la cognición consciente. A tal supuesto quinto orden de la realidad la denominaremos provisoriamente realidad supraconsciente. Para comprender correctamente el significado y las implicancias de esta idea, hay que asumir que aquel que pudiéramos considerar como un quinto orden de realidad no es posible que surja por evolución biológica, o sea, por la evolución de la realidad en cuanto viviente, de modo que no ha de esperarse que se manifieste como una nueva especie animal, al modo en que surgieron evolutivamente de la materia viviente las distintas especies vegetales y animales hasta dar lugar a la especie humana. En efecto, una vez que ha surgido el orden de la realidad cognitiva, intelectiva, racional, autoconsciente, concretamente constituida en los individuos humanos, son estos los que pudieran evolucionar hacia un orden de realidad superior, eventualmente hacia el que hemos denominado supraconsciente. Proposición 18. Esta proposición es más arriesgada, pero es coherente con todas las anteriores. Es también la más difícil de probar, e incluso pudiera ser imposible en el estado actual de la evolución de la realidad universal. Por todo ello, antes de formularla, es preciso que nos detengamos
en más amplias explicaciones y fundamentación. Los individuos cognoscentes autoconscientes, que somos los humanos, pensamos y probablemente comprobamos que somos en nuestro planeta la realidad más evolucionada que se haya dado hasta ahora, el más alto grado de complejidad, organización y autonomía que la evolución natural ha generado. Somos, por decirlo así, los últimos, o sea, los más recientes y actuales seres a que ha dado lugar la evolución. Al mismo tiempo, estamos conscientes de que en cuanto seres materiales, vivos y cognoscentes, somos notablemente defectuosos, imperfectos, si nos examinamos en relación a lo que aspiramos y queremos ser. Nuestra conciencia e intelecto, nuestra libertad y volición, nuestra facultad estética, son limitados, inseguros, precarios, defectuosos, sujetos a error y a engaño, y están en constante proceso de aprendizaje. Podemos pensar y concebir estas limitaciones porque tenemos conciencia de una posible o potencial perfección que no hemos alcanzado y a la cual podríamos aspirar. En base a ello es que hemos llegado a concebir y a proponernos como finalidad el acceder a un orden de realidad superior al que hemos alcanzado y aspirar a él y actuar en función de realizarlo. De hecho, los sujetos cognoscentes autoconscientes nos planteamos conscientemente como objetivo superar las limitaciones e imperfecciones que descubrimos en nosotros mismos. Es propio de nuestra conciencia, y en cierto modo una tendencia natural, que queremos ser más que lo que somos, y de hecho concebimos y nos movemos hacia alguna realidad superior, que anhelamos y buscamos concretamente lograr. En otras palabras, muchos individuos humanos, si no todos, se conciben a sí mismos con la potencialidad de evolucionar hacia algún nivel de realidad superior al de la mera conciencia autoconsciente lograda, y con tal finalidad direccionan búsquedas llamadas espirituales de diferentes tipos. Hemos visto que los individuos humanos conciben ideas, proyectos, propósitos que los orientan hacia una perfección superior. Ellos se expresan en las ciencias, en las artes, en las búsquedas espirituales, en las acciones tendientes al perfeccionamiento individual, en las iniciativas y acciones altruistas orientadas hacia el perfeccionamiento y desarrollo de la sociedad, etc. La historia proporciona evidencias múltiples de este proceso, por el cual individuos conscientes asumen, consciente y libremente, la tarea de superarse a sí mismos, evolucionando hacia algún orden de realidad superior. De hecho, históricamente los humanos hemos levantado ya, por sobre nuestra naturaleza humana biológicamente dada, una especie de segunda naturaleza, culturalmente constituida, como una realidad superior y de algún modo más evolucionada respecto al hecho de la conciencia misma, y que es el resultado de nuestra actividad autoconsciente. Si observamos más de cerca la dirección en que se orienta la conciencia autoconsciente en su finalidad de ser más que lo que es, vemos que intenta expandirse a sí misma, orientándose hacia algo que pudiera ser o estar más allá de las realidades empírica, fenomenológica y racional. Lo hace actuando sobre sí misma, mediante un proceso orientado a desapegarse de la realidad material y biológica en que se funda, buscando incluso trascender la propia realidad cognoscente racional. Lo que observamos en tal sentido es que la conciencia persigue y logra, en cierto modo, trascender la materia, trascender la vida biológica y trascender la propia conciencia racional
en cuanto atada a las formas y estructuras de la materia, la biología y la razón que la limitan temporal y espacialmente. Dicho de otro modo, todo indica que la finalidad que persiguen aquellos individuos que inician la que denominan una búsqueda espiritual es trascender lo material, lo biológico y el propio yo empírico, sensible, racional y consciente, intentando acceder a algo que en la historia del pensamiento ha sido identificado precisamente con el término espíritu. De este modo, llegamos a formular nuestra siguiente proposición. Parece ser propio de la realidad intelectiva, racional, consciente, autoconsciente, el moverse en la dirección de trascender la realidad material, la realidad biológica y la propia realidad autoconsciente, avanzando hacia un orden de realidad superior al que hasta ahora ha alcanzado la evolución. Diríamos que, si no todos, al menos algunos individuos autoconscientes se proponen libre y conscientemente acceder a un nuevo orden de realidad que podemos denominar realidad supraconsciente o realidad espiritual. En tal sentido, podemos concebir al individuo humano como una estructura que quiere ser y que busca activamente llegar a ser otra estructura, o como un orden de realidad que se pone como finalidad el hacer emerger desde sí mismo un nuevo orden de realidad que constituiría un paso ulterior en la evolución universal. Esta proposición sostiene que la realidad evolucionante, a partir del orden de la realidad consciente, autoconsciente, generado evolutivamente por ella y en ella, puede evolucionar más allá, hacia una realidad supraconsciente que llamaremos espíritu supraconsciente, una expresión terminológica que quiere expresar algo que estaría más allá de la realidad material, biológica y racional autoconsciente. Pero no estamos postulando una realidad espiritual separada del mundo físico, biológico y cognitivo, porque hacerlo implicaría recaer en el dualismo ya descartado en la primera proposición, sino que se trataría del emerger de un nuevo orden de realidad en el mismo y único universo evolucionante que conocemos. El proceso evolutivo de la realidad consciente hacia una realidad supraconsciente o espiritual sería parte de la evolución, una nueva realidad emergente en el universo, tal vez iniciada ya y en curso de verificación. Pues cabe preguntarse si podamos excluir a priori la existencia de individuos que hayan accedido o que estén en curso de transitar hacia el orden de realidad espiritual supraconsciente del que hablamos. Al respecto, cabe señalar que de experiencias espirituales supraconscientes, llamadas habitualmente experiencias místicas, o también raptos o arrebatos espirituales, dan testimonio numerosos textos filosóficos, religiosos y poéticos atribuidos a autores de alta sabiduría moral y de sublimes creaciones intelectuales y artísticas. Hegel, uno de los más grandes filósofos modernos, postuló el surgimiento del que denomina espíritu absoluto, como aquello hacia lo cual conduciría inevitablemente la dialéctica de la historia humana. Lo que proponemos aquí es algo muy distinto, pues habiendo descartado la idea de un finalismo universal y en consecuencia también la de un destino predeterminado de la historia social de nuestra especie, pensamos que un eventual espíritu supraconsciente pudiera surgir solamente desde aquellas conciencias individuales que lo asuman como finalidad de su propia evolución autodirigida. Así como no toda la realidad material se torna viva
y no toda la realidad viviente se torna consciente, así tampoco toda la realidad cognitiva autoconsciente accedería a la supraconsciencia espiritual. Pero pudiera esperarse, en conformidad con la racionalidad de la evolución, tal como se ha manifestado con el surgimiento de cada uno de los órdenes anteriores, que surgida la realidad supraconsciente espiritual en y desde unos pocos individuos humanos, ella pueda generar una dinámica de atracción así, de integración a su propio nuevo orden de realidad de otros individuos humanos. Pero esto pudiera verificarse solamente como invitación, pues ya vimos que al orden supraconsciente espiritual se accedería de modo finalista, implicando que cada individuo sería el único que pudiera proponérselo conscientemente y realizarlo libremente por sí mismo. Algo parecido a esto es sostenido por quienes han investigado las experiencias místicas o espirituales que dicen haber tenido diferentes sabios de Oriente y de Occidente que a lo largo de la historia se han constituido y o han sido reconocidos como maestros de la humanidad. Con el estudio de tales experiencias se ha configurado, en efecto, un cuerpo de conocimientos, una disciplina inteligentemente trabajada por estudiosos serios que ha adquirido su propio espacio en importantes universidades y centros de investigación bajo el nombre genérico de espiritualidad. Si reconociéramos que esa disciplina ha sido y puede ser fuente de verdadero conocimiento, no podría excluírsela en el intento de acceder a una ciencia comprensiva, integradora del conocimiento humano.